Hola, hola, buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? Espero que bien. Vamos a esperar, sí, un ratito para que terminen de ingresar sus compañeros, sí, y empezamos la clase. Vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que van ingresando. Hola, hola. Bueno, veamos. Vamos a meter. A ver, veamos. Bueno, hola a todos de nuevo, buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es la unidad 4 sobre organización administrativa. Mientras van accediendo, ¿sí? Esperamos unos minutitos más, y van accediendo el resto de sus compañeros, quiero que tengan a mano dos cosas. La Ley de Procedimientos Administrativos de Salta, ¿sí? Y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación. ¿Por qué? Porque ya entramos... Ya entonces entramos en tema, ¿sí? Temas que necesitamos aprender a manejar el material. Entonces, es muy importante que ya empecemos a manejar las leyes. Les pido, por favor. Entonces, tengamos la Ley de Procedimientos Administrativos de Salta, la Ley de la Nación, y tengamos también la reglamentación. Ustedes, yo le preparé un material, en el PowerPoint que vamos a ver, cuando ustedes vean LSPA es la Ley de Procedimientos Administrativos de Salta, LPAS es de Salta. Cuando vean LN es Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Y cuando vean las siglas con una R, LNPA es el reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Entonces, en todos los temas están las referencias a la ley. Pero, un dato, una particularidad. Esta bolilla está muy bien, le digo, desarrollada desde el punto de vista de la temática del contenido en la Ley de Salta. Tiene mucho contenido. Entonces, la Ley de Salta particularmente está piola para el estudio de esta bolilla. ¿Por qué? Porque lo poco que hay se asemeja a lo que está en la ley nacional. Pero, como les digo, siempre tengamos a mano, a partir de este momento, de esta instancia, digamos, del programa, lo que son el material de estudio desde el punto de vista normativo, es decir, las leyes y los reglamentos. Como vamos a ver muchos, digamos, temas que ya van a ver que se empieza a ver conceptos que son un poquito más rebuscados, con términos que nunca escucharon hasta este momento de la carrera, le pido por favor, ¿sí? Levanten el micrófono, me interrumpen, lo aclaramos. De todas maneras, ustedes piensen que el miércoles que viene vamos a tener una clase práctica. Entonces vamos a repasar todos los conceptos que vemos hoy, y lo vamos a intensificar, vamos a ver de qué se trata cuando ya es necesario ponerlo en escena, digamos. Bueno, me parece que somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, ¿sí? No habría nadie más en el tintero. Entonces, ¿les parece? ¿Quieren esperar 2 minutitos más o largamos?
Profe, En ¿puede el- repetir qué era lo que teníamos que tener a mano? la ley de procedimientos administrativos de Salta y la ley de procedimientos administrativos de la Nación, ¿sí? Junto con su reglamento. Porque ahí Gracias, profe. vamos, pero, como le digo, para estudiar esta bolilla, tomen particularmente la ley de Salta, porque ahí están todos los conceptos, taca, 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 ¿sí? Están clarísimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo tomaron de Dromi, la ley de Salta, se hizo en base a lo que escribía Dromi, entonces, Gordillo, perdón. Entonces, está particularmente piola en lo que es materia de organización, ¿sí? Y que la Nación no la tiene. Bueno, vamos a alargar. A ver, aguántenme que les ponga el PowerPoint. A ver. ¿Se ve? No, ¿Se ve? profe. ¿No se ve? No. A ver, entonces espérenme un poquitito. Aguántenme. Ahí se puede ver. No, profe, no se ve nada. A ver, entonces, que algo hice mal. Ahí, Sí, ahora profe. sí sale. discúlpeme, pero esto a mí me pone muy nerviosa. Bueno, ahora sí, largamos. Como les decía, hoy lo que vamos a ver es, o vamos a tratar, es la organización administrativa. Es probable que en el curso de su carrera ustedes han visto lo que puede ser una organización, pero acá vamos a verla desde un punto de vista particular, esto es, desde el derecho público. Ustedes piensen, o sea, en base a todo lo que ya vieron en las bolillas anteriores, que el Estado, para el cumplimiento de su cometido, ¿de qué se vale para su actuación? Se vale de las personas, ¿sí? De los llamados órganos personas. Entonces, para justamente poder cumplir esas funciones, adopta distintos tipos o formas de organización. ¿Qué quiere decir una organización? Organizar significa objetivamente ordenar. Acá, ¿qué es lo que vamos a ordenar? Lo que se va a ordenar son los elementos necesarios para ¿qué? Para conseguir determinados objetivos y asegurar, además de la consecución de estos objetivos, que exista una unidad de acción en base a un principio de división de tareas. Ustedes piensen que si toda la administración haría lo mismo, pues seguramente alguna función se queda sin cumplir. Puede ser la parte, no sé, de educación, puede ser de salud, puede ser de seguridad. Entonces, por eso es tan importante que existe este principio de la división de tareas y la coordinación de las actividades. Es como si necesita para la puesta en marcha de la administración un esqueleto,
Pero ese esqueleto, en vez de hueso, lo que tienen son normas jurídicas. Por eso incluso Dromi la define a la organización administrativa como el conjunto de normas jurídicas que regulan la competencia, la forma de actuación de los órganos, el control, siempre respecto de órganos que están en ejercicio de la función administrativa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se concreta este poder de organización? Se concreta de dos formas, o a través de dos mecanismos, que es la estructura de los órganos, y es en la asignación de funciones a esos órganos. Esto es como si fuera, miren, una gran obra de teatro, donde primero necesitamos definir cuáles son, ¿sí?, los personajes, y esa va a ser la estructura de los órganos, y a su vez le vamos a dar funciones a esos personajes. Le vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, cómo van a actuar, en qué escena, ¿sí?, se van a incorporar dentro de ese super escenario que es el Estado. Entonces así es como empieza, ¿sí?, a arrancar la función o el cumplimiento de las funciones en sus distintas modalidades. Ahora, ¿quién puede dictar las normas en materia de organización? Esto le corresponde esencialmente al Poder Ejecutivo. Esto, ¿por qué? Porque integra lo que se llama la denominada zona de reserva de la administración. Ustedes piensen, los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, de las provincias, ¿sí?, son los jefes de la administración. Entonces, como parte de esa gran facultad que le está dada constitucionalmente, que integra esto, que le decía la llamada zona de reserva de la administración, está el dictado de normas en materia de organización. Excepcionalmente pueden dictar este tipo de normas, discúlpenme, nunca falta un descosido, ¿no?, que está llamando justo cuando uno tiene clase. Como les decía, excepcionalmente estas facultades pueden ser dictadas por el Poder Legislativo. Y ustedes van a pensar, bueno, pero ¿en qué supuestos se integran la zona de reserva de la administración? Bueno, es cuando la Constitución, ya sea provinciales o nacional, le asigna una facultad especial a las legislaturas para dictar disposiciones en materia de organización. Por ejemplo, tenemos la creación de un tipo de entes especiales que se llaman entes descentralizados. Ya vamos a ver cuáles son. La creación de bancos oficiales, la creación de universidades nacionales. Bueno, se trata de una competencia específica que la Constitución le asigna a las legislaturas, ¿sí? Entonces, en ese caso, ellas lo pueden dictar. Ahora bien, esta organización administrativa, o las organizaciones administrativas, porque estamos hablando en general de todas ellas, se asienta en 4 grandes pilares, 4 postes que son como las patas de una mesa. Estas son la competencia, la jerarquía, la centralización y la descentralización. Pero miren, le voy a dar un tips. Miren cómo la Constitución de la provincia de Salta le agrega nuevos principios a la organización salteña. Miren, veamos el artículo 61 de la Constitución de Salta. Dice: la administración pública, sus funcionarios y agentes sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Actúan de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, imparcialidad,
sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos. Y mira lo que dice, la descentralización administrativa es dispuesta siempre por ley. Esto, lo que yo le decía, ¿quiénes pueden dictar normas en materia de organización? Acá la Constitución ya nos está poniendo un tips respecto de quién puede crear ese tipo especial de órganos, que ya vamos a ver que hay otro artículo más. Entonces, como que a estos principios fundamentales, fíjense que la Constitución salteña le pone su pimienta y le agrega unos principios más en esta materia. Bueno, vamos a ver entonces la primer pata de la mesa, que es la competencia. Cuando hablamos de competencia, ¿qué nos queremos referir? La competencia, ¿qué significa? Es una aptitud legal para obrar. Es un poder hacer legítimamente determinada cosa. Fíjense que se suele hacer una distinción en la competencia y en la capacidad de las personas físicas o jurídicas. ¿Y esto por qué? Porque en ambos casos, capacidad y competencia supone una aptitud para obrar. Sin embargo, mientras en la capacidad, que es aquella que tienen las personas físicas y jurídicas, esta se presume, ¿sí? Y toda restricción a la capacidad, ¿sí?, es cuando está legalmente establecida. En la competencia es a la inversa. La competencia de un órgano no se presume, ¿sí? Por lo tanto, esta competencia tiene que estar legalmente establecida o bien surgir en forma implícita de una norma. ¿Y qué es entonces, como les decía, esta competencia? Es esta aptitud legal para obrar, es como un círculo de atribuciones que viene a legitimar la actuación del órgano. Por eso se la define a la competencia como el conjunto de atribuciones que en forma expresa o razonablemente implícita confieren a un órgano administrativo la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y los reglamentos. Y ustedes me dirán, ¿y los tratados internacionales dan competencia? No, los tratados internacionales no vienen a dar competencia a un órgano administrativo. Eso olvídense, lo que va a dar competencia eventualmente pueden ser las constituciones, las leyes y los reglamentos. ¿Estamos? Ahora, esta competencia, ¿de quién es? La competencia no es un derecho subjetivo del funcionario que ocupa circunstancialmente el cargo. Fíjense, ¿qué quieren decir? Hace poquito renunciaron, ¿no es cierto?, una serie de funcionarios a nivel nacional. Por ejemplo, pongamos, que se me está ocurriendo, el ministro de Educación, ¿se acuerdan? Ministro de Educación, Trota, que tanto lo habrán escuchado, renuncia, le aceptan la renuncia. Cuando se va, no se lleva la competencia en un paquetito a su casa. No, la competencia permanece en el órgano, es del órgano. La competencia en la ley de Salta la tenemos prevista en el artículo 2. Del ejercicio legítimo de la competencia va a depender esencialmente la validez de la actuación. Entonces, digamos que uno de los termómetros para determinar si la actuación de determinado ente administrativo es legítimo o no, es dilucidar, es decir, pensar, estudiar si tiene la competencia para actuar de determinada manera o no, porque también a veces hay actuaciones que exceden la competencia y que determinan después la nulidad de ese acto.
Ahora, también se encuentra prevista en la ley de Salta, en el artículo 30, cuando habla de uno de los elementos del acto administrativo que después ya lo van a ver en otra bolilla. Pero miren, ya empezamos a relacionar competencia con un elemento del acto administrativo. Todas las unidades se van interrelacionando. Entonces, esto es un dato para que lo tengan en cuenta al momento de ver los elementos del acto administrativo. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene la competencia? En primer lugar, decimos que es objetiva. ¿Por qué? Porque está determinada, está fijada, establecida por una norma jurídica que viene a delimitar, digamos, o determinar lo que es la aptitud del órgano en base al principio de especialidad. ¿Esto qué quiere decir? Todos los órganos tienen una razón de ser, una finalidad que cumplir. Entonces, la norma puede establecer esa competencia, ya sea a través de disposiciones expresas, pero también de forma puede surgir esa competencia del órgano en forma implícita. ¿Y esto qué significa? A veces, o sea, no es posible establecer hasta el último pelín la competencia que puede tener un órgano, porque algo se va a escapar. Entonces, se suelen utilizar fórmulas genéricas o, cláusulas amplias dentro de la determinación de la competencia, donde uno puede inferir que determinada cuestión entra dentro del campo de competencias del órgano, pensando en que en ese principio de especialidad que rige el órgano, que puede ser seguridad, que puede ser salud, que puede ser en materia de educación, ¿me siguen? Entonces, todos los órganos tienen un campo de actuación delimitado que va a estar determinado por una norma. Como les digo, en forma expresa o en forma implícita, pero siempre atendiendo, o tenemos que analizar ese campo de actuación atendiendo al principio de especialidad que rige el órgano. Pero esta competencia, que además es objetiva, esta competencia es obligatoria. ¿Por qué? Porque debe ser ejercida directamente por el órgano que la tiene atribuida. Ya vamos a ver qué es lo que dicen cada una de las leyes nacional y la provincial. A su vez, esta competencia tiene una característica más, que es improrrogable o indelegable. ¿Por qué? Porque no puede transferirse o sustituirse. ¿Por qué? Porque se haya establecida por una norma en virtud de un interés público, salvo que determinadas figuras como la delegación o la sustitución u avocación estén previstas por el ordenamiento y puedan ser utilizadas por la administración. Ya vamos a ver qué es lo que son. A su vez decimos que es irrenunciable, es decir, es indeclinable, y esto tiene una razón de ser. La competencia, ¿de quién es? La competencia es del órgano, habíamos dicho, no es del funcionario, entonces no se puede renunciar. Ahora, ustedes son contadores, ¿sí? Y le dicen, mire, contador, necesitamos cambiar la competencia de la Dirección General de Renta. Ok, ¿y cómo hacemos? Pues bien, lo primero que se tiene que hacer es decir, ¿de dónde surge la competencia del órgano? Ah, Dirección General de Rentas, surge de una ley. Entonces, ¿cómo se puede modificar o incluso suprimir esa competencia que el órgano, por ejemplo, renta, tiene atribuida? No sé, porque supongamos la competencia X se la quieren dar o se la entiende necesario dar a otro órgano. Se tiene que dictar otra ley. Es lo que se llama principio de paralelismo de las formas.
como les digo, si una competencia es atribuida por ley, se puede modificar o sustituir, pero se necesita otra ley. ¿Qué pasa si es a través de un reglamento? Pues con un reglamento bastará, un nuevo reglamento bastará para su modificación. ¿Sí? Ahora, en base a las distintas formas en que se atribuye y se ejerce esa competencia, encontramos 4 clases. Está la competencia en razón de la materia, la competencia en razón del grado, la competencia en razón del territorio y la competencia en razón del tiempo. La competencia en razón de la materia es la que nos va a venir a definir, ¿sí?, el contenido o el objeto, ¿sí?, de las tareas que el órgano puede legítimamente ejercer. Es el caracú, digamos, de las tareas que puede ejercer el órgano. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no podría fijar, digamos, el calendario escolar para los años lectivos, pero sí que puede fijar en base al principio de especialidad. Se me ocurre el calendario de vacunación. ¿Quién es el que determina, por ejemplo, en estas épocas de COVID, de pandemia, cuáles son las distintas personas que pueden ir accediendo a las vacunas de COVID? Es el Ministerio de Salud, ¿sí? Dicen primero personas de 70 años, después de 60, después los médicos, después no sé, personal de seguridad, después las personas que tengan comorbilidades, los gorditos, los que tengan asma, y ahora estamos en los menores, en los chicos de 17 años, ¿sí? Todo ese cronograma no lo podría dictar el Ministerio de Educación, ¿sí? ¿En base a qué? Principio de especialidad. Ahora, ¿cuál es la competencia en razón del grado? Es también llamada vertical. La competencia se presenta, está muy vinculada, la competencia en razón del grado, con otro de los principios que resultan ser la pata de la organización, que es la jerarquía, que ya la vamos a ver. La administración se representa como una pirámide con escaleritas donde en la cúspide encontramos a la autoridad superior. ¿Cuál es el grado? El grado es la posición que ocupa cada órgano dentro de esa estructura jerárquica. En base a esta competencia en razón del grado, se entiende que hay una distribución de competencias entre superiores e inferiores. ¿Esto qué supone? Que el órgano inferior no puede ejercer la competencia que tiene legalmente atribuida el órgano superior. Y viceversa, como por ejemplo, el ministro, un jefe de despacho, ¿sí?, no podría ejercer las funciones que tiene atribuida un secretario de Estado. Un secretario de Estado no puede ejercer las funciones que tiene atribuida un ministro, y así sucesivamente. Encontramos también el tercer tipo de competencias en razón del territorio. La competencia en razón del territorio supone, es una división territorial desde el punto de vista administrativo. Son circunscripciones que vienen a determinar el nacimiento de las competencias de la nación, de la provincia y de los municipios. A veces como que estas competencias como que incluso se están ejerciendo, ojo, sobre el mismo territorio, pero sobre materias que son diferentes. A ver, le voy a dar 2 ejemplos. Uno sería, miren, un policía de tránsito de Cerrillos no podría, desde el punto de vista de la competencia territorial, estar
haciendo multas de tránsito en la Plaza 9 de Julio. ¿Por qué? Porque el territorio lo tiene demarcado en lo que es la comuna de Cerrillos. Ahora, muchas veces en un mismo ámbito esas competencias se superponen. Pensemos en un día de elecciones, ¿sí? Elecciones nacionales. ¿Quiénes están en la escuela? Fíjense para que presten atención en las próximas elecciones. ¿Quiénes prestan el servicio de seguridad en la escuela donde vamos a votar? Fíjense. ¿Los gendarmes? Gendarmería, que es fuerza nacional. Muy bien. Pero en la esquina de la escuela encontramos que están los policías vestidos de azules de la provincia dirigiendo el tránsito, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ustedes dicen, miren, estamos en la misma cuadra, estamos en la misma escuela, y estamos encontrando competencias en razón del territorio que se está ejerciendo en el mismo lugar. Por ejemplo, si estamos en la universidad, ¿sí? En la Universidad Nacional, el que ejerce esa seguridad también es adentro de las instalaciones de la universidad, es competencia nacional, pero cruzan la calle para tomar el colectivo y la competencia es provincial, ¿sí? Entonces, cuidado, porque a veces ese choque de competencias se da dentro de una misma localización, ¿me entienden? Porque, miren, por ejemplo, ustedes que van a hacer competencia en materia de decomiso de mercaderías. Encontramos que hay dos órganos que están ejerciendo en la ruta de comiso de mercaderías, ¿sí? Lo está ejerciendo Rentas y lo está ejerciendo la FIP. Entonces, a veces esto realmente provoca conflictos, ¿sí? Y eventualmente nulidades en las actuaciones. Por último, encontramos la competencia en razón del tiempo, es decir, el lapso dentro del cual puede válidamente actuar un órgano administrativo. ¿Esto por qué? Porque en principio la competencia es de carácter permanente. ¿Esto qué significa? Significa que puede ser ejercida en todo momento, este tipo de competencia. Pero a veces, la norma que habilita la competencia de un órgano viene a establecer un tiempo dentro del cual puede válidamente actuar. Por ejemplo, pensemos en cuando el presidente, no sé, viaja por alguna comisión especial y lo reemplaza temporariamente el vicepresidente, ¿sí? Acá tenemos un ejercicio de la competencia de tipo temporaria, porque su actuación como tal va a ser válida dentro de ese margen de tiempo que le da la norma. Por ejemplo, el Tribunal de Faltas. ¿Ustedes saben qué es el Tribunal de Faltas? ¿Sí? ¿Saben qué hace el Tribunal de Faltas, chicos? ¿Alguno? ¿Alguno trabaja en la municipalidad? ¿Alguno, bueno, tiene un negocio? ¿Alguno va a un boliche? Ay, pero son sanísimos estos chicos. Son unos aliens. Bueno, el Tribunal de Faltas es un órgano que tiene la municipalidad que va a ejercer, digamos, el control administrativo de todas las sanciones administrativas que aplica la comuna. Por ejemplo,
¿Qué pasa si lo encuentran con alcohol en sangre un día que se van a la clande y se tomaron una cervecita? Justo lo para la policía de tránsito y le hace una multa. Pues bien, esa multa se gira al Tribunal de Faltas y podrá ahí efectuar eventualmente algún descargo. Van a un boliche. Al boliche lo clausuran porque resulta que excede el cupo, digamos el aforo ahora, por las cuestiones del COVID, lo clausura. ¿Dónde se va el control? Al Tribunal de Faltas, ¿sí? De la municipalidad. Ahí se puede presentar el descargo. Este Tribunal de Faltas actúa con las llamadas salas, sala 1, 2, 3, por decirle A, B, C, que tienen un tiempo de actuación. Cada 15 días, tantos días, ¿sí? Entra a actuar o entra en turno, por decirle, la siguiente. Entonces, la que estuvo de turno se queda trabajando con todas las causas que entraron durante la quincena, su mes, su turno, ¿sí? Entonces no podría válidamente actuar en el turno que le corresponde a la otra sala. Ahora, también encontramos el ejercicio de competencia que es de tipo accidental, es decir, es ocasional, que se da de manera esporádica. Por ejemplo, ¿qué pasa? Han visto, han escuchado a veces noticias donde resulta que en un patrullero, policías han asistido al parto de una mujer embarazada. Claro, lo que pasa que justo los pilló en el medio, quisieron ayudarla, entró en trabajo de parto y resulta que los policías se convirtieron en médicos parteros. Hace al principio de especialidad del órgano, seguridad, asistir en un parto a las mujeres? No. Por eso están ejerciendo competencia en ese momento de tipo accidental. Pensemos también, a ver, un niño que en la escuela se accidenta y la maestra le presta los primeros auxilios. Hacia el principio de especialidad del órgano que el docente, ¿sí?, preste primeros auxilios a un niño que se accidenta mientras llega el seguro, la ambulancia, pin. No, por eso está ejerciendo competencia de tipo accidental que incluso nosotros como ciudadanos la podemos llegar a ejercer. Es lo que se conoce como el arresto infraganti delito, somos rebuscados los abogados, ¿no? Que esto es, ustedes están, por ejemplo, por tomar el colectivo, y ven que pasa un chango que le arrebata a una señora con una mamá, con los chiquitos en brazos, su cartera. Entonces resulta que pasa corriendo delante de ustedes y ustedes ¿qué hacen? ¡Pum! Le ponen la zancadilla para que se caiga. Se cae y ustedes ¿qué agarran? No tienen mejor idea, se sientan encima del chorro y llaman al 911. ¿Qué están haciendo ustedes? Están haciendo lo que se llama arresto civil. Y están ejerciendo accidentalmente una competencia que, en virtud del principio de especialidad, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde esa competencia? Los policías. A la policía. Ahora, ¿qué pasa si resulta de que está mullido el chorro, que no se quieren mover de ahí una vez que ya llega la policía? No, ahí ya se tienen que levantar, ustedes cumplen, ¿sí?, su función ciudadana levantándose y lo entregan a la policía. Quédense ahí nomás, pues si no se van a meter en un lío. Van a necesitar después un abogado. Pero están ejerciendo una competencia de tipo accidental en ese momento. Ahora, esa competencia, fíjese, incluso está prevista en el artículo 19 de la Constitución de Salta. Habíamos dicho que una de las características de la competencia era su improrrogabilidad.
es decir, que no podía transferirse ni sustituirse, salvo que determinadas figuras se encuentren legalmente previstas. Y una de esas figuras es la delegación. ¿Qué es la delegación? La delegación precisamente es una técnica que excepciona el principio de improrrogabilidad. Está prevista en los artículos 7 a 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de Salta. Estudien los artículos, pregunta de examen. Y también está en el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Pero en estos cuantitos artículos de la Ley de Salta son muy chulos, que son muy sencillos y establecen posta en qué consiste esta delegación. La delegación es un desprendimiento y transferencia de funciones que realiza el órgano superior a un órgano inferior. Es decir, que la competencia se trata de una decisión del órgano superior, en virtud del cual decide encomendarle al órgano inferior funciones que el ordenamiento jurídico le dio a él, ¿sí? Le asignó como propias. Puede ser, se dice, que esta asignación, esta delegación puede ser de todo o parte de la competencia. Ahora, es muy difícil, digamos, que se delegue la totalidad de la competencia, porque significaría tanto como una renuncia del ejercicio de la competencia, si yo la entrego entera a un órgano inferior, pero podría en todo o en parte. ¿Cuáles son las características? Ustedes van a ver en materiales que, por ejemplo, se dice que es de carácter excepcional. Este carácter excepcional es principalmente si tenemos en cuenta la normativa de la nación, de la ley nacional. Sin embargo, en Salta, el artículo 7 fija un principio general que dice que la competencia es delegable. Ahora, es delegable de acuerdo a las disposiciones que están previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los caracteres de la delegación? Principalmente decimos que tiene que ser expresa, lo dice el artículo 9. Es decir, en el mismo acto donde se dispone delegar, transferir esta competencia, tiene que haber una exposición clara de cuáles son las tareas que se delegan, cuáles van a ser las facultades y deberes que comprende, y a su vez tienen que publicarse. Ah, espérenme, es mi perrito. Oh, perdón, aguántenme. Listo. Y tiene que publicarse. ¿Y esto por qué? Porque para los terceros, para los administrados, es a partir de esa publicación que se hace en el boletín oficial que la delegación va a producir sus efectos. Ahora, respecto entre los órganos, sí, esa delegación, ¿desde cuándo surte efectos? A partir de la notificación. Ahora, como yo no tengo pizarrón, yo les hice un pequeño machetito. ¡Tatán! ¿Se ve? A ver. ¿Se ve? ¿Consiguen ver? Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Bueno, sí. En la delegación tenemos dos grandes protagonistas, el delegante y el delegado. El delegante es el órgano superior y el delegado es el órgano inferior. ¿De quién es la competencia? Habíamos dicho que en la delegación se trataba de una decisión del órgano superior, es decir, que la competencia, no sé si ven mi dedito,
es del órgano superior. Él es el titular de la competencia y en cualquier momento puede decidir revocar total o parcialmente la delegación, y en ese caso tiene que, en el acto que así lo disponga, tiene que a su vez establecer claramente si reasume ese ejercicio de la competencia o lo va a transferir a otro órgano. ¿Por qué? Porque la competencia sigue siendo del delegante. Él es órgano superior, él es el dueño de la competencia. Fíjense, a pesar de ser él el dueño de la competencia, la responsabilidad por el ejercicio de esta competencia delegada, ¿sí?, es el delegado, es decir, el órgano inferior, y va a ser responsable tanto frente a este ente estatal, es decir, al órgano superior, como los administrados. Y sus actos siempre van a ser impugnables, es decir, recurribles ante el órgano superior. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Miren, hay determinadas materias que no se puede delegar. ¿Cuáles son estas materias que no se pueden delegar? Están previstas en el artículo 8. La primera es la facultad de dictar disposiciones reglamentarias que establezcan obligaciones para los administrados, ¿sí? Cuando ya el ejercicio de estas facultades entra o se establecen estas obligaciones para los administrados, ya no se puede delegar. ¿Qué otra cosa no se puede delegar? Las facultades delegadas, quiere decir, no se puede subdelegar. ¿Qué otra cosa no se puede delegar? El ejercicio de las facultades que son esencialmente inherentes al carácter político del órgano. Por ejemplo, la facultad de fijar la fecha de elecciones, ¿sí? Es una facultad que no puede ser delegada. Ahora bien, eso entonces lo que son las características de lo que es la delegación. Habíamos dicho que se trata entonces de una decisión del órgano superior que se desprende y le transfiere todo parte de la competencia legalmente atribuida a un órgano inferior. Ahora vamos a ver la avocación. ¿Qué es la avocación? La avocación es otra técnica que se utiliza para fundamentalmente intervenir en ciertas actuaciones administrativas. ¿Por qué? Porque acá hay una decisión del órgano superior de conocer y decidir en un asunto concreto que le corresponde a la competencia del inferior. Es decir, acá no es que le da la competencia, le transfiere competencia al órgano inferior, sino que el superior mete la cuchara en el ámbito de competencia del inferior. ¿Para qué? Para conocer y decidir un caso. Por eso se dice que es una técnica para intervenir en actuaciones administrativas. ¿Por qué va a meter la cuchara? Porque le interesa ese caso. Puede mediar una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia. Entonces, ¿qué hace? Es como si metiera la mano el superior en la pecera, se lleva un pescadito y se lo traga. ¿Y qué hace? Conoce y decide en la suerte de ese pescadito. ¿La competencia del inferior se movió? No, no se movió. La competencia sigue siendo del órgano superior. Lo que pasa es que en la vocación, la decisión de ese asunto concreto se la chupó como sopapita el órgano superior, respecto del cual está ejerciendo un poder jerárquico. Entonces, acá, ¿hay algún cambio de la responsabilidad? Sí, porque veíamos que en la delegación
el órgano delegado, que es el órgano inferior a quien se le transfirió la competencia del superior, era responsable por el ejercicio de esta competencia delegada. En cambio, en la vocación, como este pescadito, ¿sí?, que lo sacaron de la pecera y se lo llevó el órgano superior, por la decisión de ese asunto, el inferior ya no es responsable. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Del órgano superior que decidió conocer en ese asunto concreto. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo funciona la vocación? Anoten esto, porque después esta es una bolilla que van a tener que ir y venir, ¿sí?, sobre todo cuando la estudien. Ya vamos a avanzar en cuál es cada una de las figuras que les voy a mencionar, pero anótenlo para que después lo entiendan. Va a funcionar en determinados supuestos, cuando exista centralización, cuando exista desconcentración y cuando exista delegación. No va a proceder cuando haya descentralización. ¿Sí? Después volvemos. Ahora lo anota para después me hacen todas las preguntas. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que dice el artículo 2 de la ley de Salta sobre este tema. Miren, la competencia de los órganos administrativos será la que resulte en forma expresa o razonablemente implícita, según los casos, de la Constitución provincial, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución u avocación previstos por las disposiciones normativas pertinentes. ¿Qué es la sustitución? La sustitución, miren, no hay una modificación de la competencia, sino un mero cambio de la persona, digamos, del funcionario que la ejerce, por una imposibilidad transitoria para ejercerla del titular. Por ejemplo, puede ser en caso de una enfermedad, en caso de una licencia, no sé, por vacaciones. Entonces, directamente como que el superior va a venir a establecer quién va a sustituir a fulanito en el ejercicio de esa competencia. Hasta ahí vimos, entonces, una primera pata, gran pata de la organización administrativa. La segunda, el segundo pilar, es la jerarquía. Se entiende que no hay ninguna organización eficiente, puede llevarse a cabo si no existe una distinción de rangos entre los distintos órganos que forman parte de esa organización. La jerarquía precisamente presupone la existencia de órganos superiores e inferiores que van a estar vinculados por una relación de supremacía y subordinación, porque lo que se busca a través de eso es que exista una coordinación y una unidad de acción del órgano, ¿sí? Sino como que sería un carro con 25 caballos y cada uno tirando para su lado, nunca podemos llegar a cumplir el objetivo del órgano. Entonces, precisamente la jerarquía es una relación jurídica, administrativa interna entre órganos de un mismo ente u organización para garantizar esto, lo que les digo, la unidad de acción. Tiene que haber necesariamente coordinación entre los órganos. Este poder jerárquico, ¿sí?, vuelvo a insistir, este vínculo jurídico que vienen a tener los órganos dentro de un mismo ente, ustedes piensen en la figura que están viendo en
todo eso es un mismo ente administrativo. Y entre el primero y segundo y el tercero está este vínculo, esta relación jurídica que los une. Ahora, el más grandote, digamos, es el que tiene el poder jerárquico. ¿Y en qué se basa este poder jerárquico? Se basa en dos figuras típicas de toda organización, que es la línea jerárquica y el grado. El grado, cuando vimos la competencia en razón del grado, yo ya le expliqué que era la posición, el lugar, la ubicación que ocupa cada órgano dentro de la línea jerárquica. ¿Y la línea jerárquica qué es? Es el conjunto de órganos en sentido vertical. Por eso, para atrás, ahí tenemos una línea jerárquica, conjunto de órganos en sentido vertical. Entonces, ¿cuándo va a haber una relación jerárquica? Cuando esos órganos en sentido vertical tengan la misma competencia en razón de la materia, ¿sí? Ojo, en razón de la materia, y a su vez exista superioridad de grado en la línea de competencia. Entonces, volvemos para atrás. En este dibujito, el 1, 2 y 3, todos tienen la misma competencia en razón de la materia. Supongamos en materia de seguridad. Todos tienen la competencia en materia de seguridad. Sin embargo, hay una superioridad de grado en esa línea de competencia. ¿Esto qué significa? ¿O en qué consiste el ejercicio de este poder jerárquico? Estamos hablando de, sobre todo, poder de mando. El que ejerce el poder jerárquico conduce, dirige, determina las actividades que se van a realizar y de qué manera para cumplir la gestión de la mejor forma posible, ¿sí? Esa facultad de dirigir se traduce después en ¿qué? En poder controlar, pero no se puede controlar si antes no se da directivas claras de cómo llevar a cabo las funciones que son propias del órgano. Y a su vez tampoco después se puede sancionar, no se puede sancionar ni controlar si yo no a su vez doy las directivas pertinentes. Fíjense qué es lo que está prevista la relación jerárquica en los artículos 13 a 16 de la ley de Salta, ¿sí? Y en el artículo 2 del reglamento de la ley nacional. Fíjense, ¿qué dice el artículo 13 de la ley de Salta? Dice que los órganos superiores con competencia en razón de la materia tienen poder jerárquico, el que implica la potestad de mando, que se exterioriza mediante órdenes generales o particulares para dirigir la actividad de los inferiores. Importa la facultad de delegación y avocación conforme al artículo 7 y siguientes de esta ley. Quiere decir, fíjense, que estas figuras de la delegación y avocación que habíamos dicho que son mecanismos que excepcionan el principio de improrrogabilidad de la competencia, para su ejercicio tiene que tratarse de órganos respecto de los cuales exista poder jerárquico entre ellos, para que esas dos figuras puedan ser hábiles legalmente. A su vez, dice, se presume siempre en la organización centralizada, excluyéndose solo ante norma expresa en contrario, y abarca toda la actividad de los órganos dependientes. ¿Por qué? Porque se refiere tanto a la legitimidad como a la oportunidad o conveniencia de la actuación de los órganos. Sin embargo, volvamos a tener esto presente. Funciona.
En la organización centralizada, ya vamos a ver en qué consiste. En la organización desconcentrada, ojo, salvo la posibilidad de dar órdenes de cómo resolver asuntos concretos, ¿sí?, que pertenecen al ámbito de las atribuciones desconcentradas, y a su vez en la delegación. ¿Cuándo no funciona? Cuando hay una organización descentralizada, salvo que se hubiera delegado específicamente el ejercicio de una atribución específica, ¿sí? Y entonces va a solamente corresponder respecto de esa delegación. Yo sé que hasta este momento no saben qué son estos tres tipos de organización, ya la vamos a ver adelante, pero como tenemos que ir y volver cuando estudiemos esta polilla con los contenidos, esto lo tienen que tener en cuenta en materia de poder jerárquico, ¿sí? Ya lo van a entender cuando terminemos de exponerla, pero por ahora ténganlo en cuenta, ¿sí? Y ya incluso el miércoles que viene, todas las dudas que tengan, las vamos a evacuar. Ahora, es lógico, ok, tenemos un poder de mando, estamos dirigiendo la actividad. ¿Qué supone? Que el poder jerárquico, ¿sí?, lo ejerce el órgano superior, pero a su vez supone también la contracara, es que existe obediencia, la subordinación, la contracara de la supremacía. Estamos hablando del deber de obediencia. Pero fíjense que la ley de Salta, el artículo 16, dice que incluso ese deber de obediencia no es absoluto. ¿Y por qué? Viene a fijar unos límites y dice: todos los agentes estatales deben obediencia a sus superiores, con las limitaciones que esta sección se establece. Dice, habla de los órganos consultivos, los órganos de control y los que realizan funciones estrictamente técnicas. Al respecto dice que no están sujetos a subordinación en sus atribuciones como tales. ¿Cuáles son los órganos consultivos? Los órganos consultivos son los órganos que vienen a dictaminar. O sea, pueden ser ustedes el día de mañana como contadores, pueden formar parte de un órgano consultivo, los abogados también. Los órganos, entonces, los órganos consultivos tienen que expedirse en base a su ciencia. Esto, por ejemplo, pensemos en un área técnica que formen, o sea, que de algún ministerio de infraestructura, donde existan arquitectos, donde existan ingenieros. ¿Esto qué significa? Que no podrían darle instrucciones el órgano superior: che, vos hacés el dictamen de que con el hierro del IE va a aguantar los 27 pisos de la obra que estamos diseñando. ¿Sí? Che, contador, vos dibujá en el dictamen que tengas que hacer, vos dibujá de que hay partida presupuestaria suficiente para llevar a cabo esta contratación. ¿Sí? ¿Se entiende? Vos, abogado, mira, en el dictamen que tengas que hacer, decís que se cumplen con todas las condiciones legales para poder, no sé, cumplir tal modificación contractual. Respecto de eso, no puede haber poder jerárquico. Vuelvo a insistir, estos órganos consultivos solamente pueden expedirse conforme a su ciencia, no le pueden dar este tipo de instrucciones. Ahora, sí le pueden dar respecto de los demás aspectos de su actividad,
Quiere decir, le pueden decir cuál es el horario de trabajo, qué días van a trabajar, si tienen que participar en alguna, no sé, en alguna organización especial para hacer, por ejemplo, investigaciones administrativas en el interior, no sé, de la provincia. Le podrán decir un montón de aspectos respecto de su actividad, pero no en base a su ciencia. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los órganos de control, porque estos solamente van a obedecer a los órganos de su propia organización. Y también lo que hacen otras funciones estrictamente técnicas, por ejemplo, la libertad de cátedra. O sea, a mí me dan un montón de instrucciones respecto de cómo tiene que organizarse el dictado de clases, pero al momento del dictado de clases rige la libertad de cátedra. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, no, este tipo de PowerPoint, a mí, esto lo hice yo, y no me están diciendo, no, esto no lo pongas, esto sacalo, no lo podrían hacer, porque es una función de tipo técnica. ¿Sí? Ahora, un punto muy importante, fíjense, este artículo no está ni cerca ni aparece en la ley de la Nación, por eso le digo que es muy rica la ley de Salta en materia de organización administrativa. ¿Cuál es el otro límite al deber de obediencia que establece la ley salteña? Y habla de las órdenes manifiestamente ilegítimas en su forma o contenido. ¿Y qué dice al respecto? De que los subordinados tienen no solamente el derecho, sino también el deber, ¿sí?, de desobediencia. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las órdenes que estén viciadas de esta forma no los exime de responsabilidad. A ver, acá significa, no hay una obediencia debida. No me puedo eximir de responsabilidad a sabiendas de la ilicitud o ilegitimidad de la orden que me dan. Entonces, para yo resguardar mi responsabilidad, esta norma me habilita a desobedecer. Ya vimos, digamos, vamos a recapitular, dijimos entonces que en la organización administrativa había 4 patas o pilares fundamentales: la competencia, la jerarquía, la centralización y la descentralización. Ahora vamos a ver estas 3: centralización, descentralización y desconcentración. ¿Qué es centralizar? Ahora bien, centralizar implica reunir varias cosas en un centro común. En el caso de la centralización administrativa, lo que se reúnen son actividades administrativas, ¿sí?, en un centro común de decisión, ¿sí?, que viene a actuar como una suerte de coordinación. O sea, él o los órganos centrales van a actuar como coordinadores de toda la acción estatal y se centran en estos órganos las actividades administrativas, porque va a ser como como una suerte de centrifugadora, ¿sí?, que viene a absorber todos los puntos de decisión en este caso. Por ejemplo, tenemos la Secretaría General de la Gobernación, pensemos en los ministerios, en las secretarías de Estado. ¿Qué es lo que pasa? Los órganos inferiores que integran la administración centralizada no tienen personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, estos van a actuar siempre en relación de dependencia con ese poder central, siempre teniendo o respetando estrictamente la relación jerárquica. El órgano inferior no tiene libertad de acción, de iniciativa ni de decisión. ¿Por qué? Porque siempre la decisión, el centro común de decisión, va a estar dado por él o los órganos centrales. Perdón, ¿alguna pregunta?
Parece que no. Bueno, seguimos. Entonces, acá, vuelvo a decir, acá hay una reunión de la actividad administrativa en un centro común de decisión, ¿sí? Único, mejor dicho, que va a actuar como coordinador de la acción estatal. A su vez, tenemos en la otra punta, digamos, en la otra esquina, como si fuera un ring, encontramos la descentralización. En la descentralización, a diferencia de la centralización, donde la actividad se realiza de manera directa por los órganos centrales, en la descentralización, esta actividad administrativa se lleva a cabo de manera indirecta por órganos que son distintos de la actividad de la organización central. Es como si fueran, yo siempre les explico, como si fueran satélites, ¿sí? Pensemos, ¿sí?, en el sistema solar, la Tierra en el medio, actividad centralizada. ¿Cómo? ¿Alguien me habla? 1, 2, 3. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? ¿Seguimos? Ok. Entonces, pensemos en el sistema solar. Nos imaginemos. La Tierra en el medio es la actividad centralizada, ¿sí? Donde las decisiones se toman directamente por los órganos centrales. Y los órganos que integran esta administración centralizada, ¿sí?, no tienen ningún poder de iniciativa, de decisión, porque siempre están dependiendo, ¿sí?, de la Tierra, que es este poder central. Sin embargo, alrededor, tenemos también órganos que van a ejercer, entes, mejor dicho, que van a ejercer función administrativa separado de la administración central. Separados. Está prevista la descentralización que dice el artículo 18 de la ley de Salta. Dice que hay descentralización cuando el ordenamiento jurídico confiere, es decir, le otorga en forma regular y permanente atribuciones a órganos que están, o entidades, mejor dicho, que están dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y por cuenta propios bajo el control del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa que tengan personalidad jurídica? Que pueden adquirir derechos y también contraer obligaciones, como a título propio. Estos son creados por ley. Fíjense, el artículo 127 de la Constitución, además del 61, ¿se acuerdan que los vimos? El inciso 4 dice: corresponde al Poder Legislativo disponer la descentralización de servicios de la administración provincial y la constitución de empresas públicas y sociedades del Estado. Fíjense, estas son creadas por ley a nivel nacional. A nivel nacional está claro, a partir de la reforma constitucional del 94, que los órganos tienen que ser, los órganos descentralizados se crean por ley. Sin embargo, se ha entendido en su momento que la creación de estos órganos también formaba parte de la llamada zona de reserva, y entonces es posible encontrar órganos que fueron creados antes de 1994 a nivel nacional, que pueden haber sido creados por decreto, pero en principio hoy sí es que se crean siempre por ley. Estos órganos que integran la administración descentralizada tienen
capacidad para administrarse a sí mismos, tienen órganos propios, tienen un patrimonio estatal y tienen obviamente libertad de acción. ¿Y esto por qué tienen esta libertad de acción? Porque les otorga el ordenamiento que los crea, la ley que los crea, le otorga esta posibilidad de decidir y de tener iniciativa en el ámbito de su competencia. Tenemos una norma que los respalda, ¿sí?, para que salgan a la cancha con estas facultades. Ahora, esto no hay poder jerárquico en el caso de las entidades descentralizadas. Ahí volvemos para atrás. No hay poder jerárquico porque como fueron creadas por ley, ¿sí?, le dio esta autarquía la ley y pueden actuar alrededor de la administración central. Ahora, ¿quiere decir que no tienen nada que ver? No, ojo, están sujetos al control de legalidad del Ejecutivo. No es poder jerárquico, es lo que se llama control de tutela. Por eso, esto, ¿qué es lo que significa? Que el Ejecutivo puede llegar a darle instrucciones generales, puede nombrar y remover a sus autoridades superiores, puede incluso realizar investigaciones y hasta intervenirlo en casos excepcionales que están previstos en los artículos 20 y siguientes, la intervención de los entes descentralizados. Pero fíjense, acá hay una ley que los crea. Entonces, si el Ejecutivo entiende incluso que es necesario intervenirlo, ¿a quién tiene que darle cuentas y notificarle de eso? A la legislatura. ¿Por qué? Porque fueron creados por ley. Incluso las intervenciones no son así in eternum, infinitas, no, tienen plazo, 6 meses. Pueden ser prorrogadas por 6 meses más, pero no pueden ser eternas. Ejemplos de intervenciones de este tipo de órganos estamos en el Instituto Provincial de Salud de Salta. Muchas veces fue intervenido. ¿Qué otro tipo de ejemplos de este tipo de organismos? Encontramos Aguas de Salta, que la empresa se llama COSAISA, la Dirección Provincial de Vialidad, los entes reguladores de los servicios, la Auditoría General de la Nación, tenemos la Universidad Nacional. Todos son tipos de entes descentralizados que tienen toda esta potencia de acción dada por el ordenamiento que las crea. Ahora, dentro, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, respecto de ellas, no hay poder jerárquico, sino un control de legitimidad de tutela que ejerce el Poder Ejecutivo, salvo, fíjense lo que dice el artículo 15, las entidades descentralizadas no están sometidas a la jerarquía del Poder Ejecutivo, salvo el caso en que éste hubiera delegado el ejercicio de alguna atribución específica a la entidad, existiendo entonces poder jerárquico con respecto a esa delegación. Entonces, respecto de la descentralización, ¿cómo es el control que ejerce el Ejecutivo? ¿Es poder jerárquico? No, es un control de legitimidad de tutela, salvo que le haya delegado el cumplimiento de una función específica y entonces puede ejercer control jerárquico respecto de esa función. Esto, ¿en qué se traduce también? Lo van a ver cuando vean los recursos administrativos que pueden plantearse respecto de las decisiones dictadas por los órganos superiores de este tipo de ente. ¿Por qué? Porque son susceptibles de ser de recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo, cuando entiendan este tipo de recursos, ¿puede ejercer un control amplio? No,
porque no ejerce un poder jerárquico, solamente se limita al control de legitimidad de la decisión. Entonces, ojo al piojo cuando vean recurso de alzada con el tema de descentralización y ausencia de poder jerárquico. ¿Cuál es el alcance del control que ejerce el poder ejecutivo? Ahora bien, vamos por último a lo que es la desconcentración. La desconcentración también se considera que es un tipo de descentralización, pero de naturaleza jerárquica o burocrática, ¿sí? Está prevista en el artículo 17 de la Ley de Salta y dice que hay desconcentración cuando el ordenamiento jurídico confiere en forma regular y permanente atribuciones a órganos inferiores dentro de una misma organización o ente estatal. Y en este caso, el órgano desconcentrado está jerárquicamente subordinado a las autoridades superiores del ente o la organización de que se trate. Entonces, fíjense que acá tiene una característica. La característica fuerte es este ordenamiento jurídico que le da estas atribuciones permanentes. Sin embargo, el órgano desconcentrado no tiene personalidad jurídica propia. Quiere decir que por sí mismo no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones. Tampoco tiene patrimonio propio. Están subordinados, lo dice la norma, a la autoridad superior. Y esta, sin embargo, como es una norma la que los crea, tienen ciertos poderes de iniciativa y decisión en el marco de esa competencia desconcentrada. Ejemplo de este tipo de órganos, pensemos en la Dirección General de Rentas, en la Dirección General de Inmuebles, pensemos en la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario. Todos se tratan de órganos desconcentrados que tienen poderes de decisión y de iniciativa dentro de este campo de acción, pero no pueden actuar solitos en el mundo jurídico porque les falta, digamos, la potencia que tiene el órgano descentralizado, ¿sí? Es un poquitito menos, sin embargo, tiene mucha potencia fundamentalmente dada porque es una norma la que le está dando este marco de competencias. ¿Y esto por qué es importante? Porque el órgano superior, en el marco de estas competencias desconcentradas, no podría, digamos, hacerle como una suerte de gambeta a la norma y abocarse, por ejemplo, al conocimiento de facultades que forman parte de este tipo de competencias que se atribuyeron en virtud de la especialidad del órgano o incluso por una ley. Fíjense lo que dice el artículo 14. Los superiores jerárquicos de los órganos desconcentrados tienen sobre estos todas las atribuciones inherentes al poder jerárquico, salvo dar órdenes particulares acerca de cómo resolver un asunto concreto al que pertenecen a las atribuciones desconcentradas. Significa, ejemplo, ¿puede darle directivas el órgano superior a un órgano desconcentrado? Sí. ¿Tiene poder de mando, de dirección? Sí. Pero ¿le puede dar órdenes de cómo resolver un expediente administrativo concreto? No. Si este administrativo concreto, este expediente, está dentro del marco de estas funciones desconcentradas. ¿Puede abocarse el superior jerárquico al conocimiento de una decisión que pertenece al ámbito de competencia propia de un órgano desconcentrado? Sí, salvo, ¿qué dice el artículo 14?
cuando la competencia del órgano desconcentrado le haya sido expresamente atribuida por ley. Entonces, si esta competencia le fue dada por ley, el órgano superior frescamente no podría decir, ay, me como un pescadito que la ley le dio al órgano desconcentrado, me lo llevo y yo decido. ¿Por qué? Porque hay una ley. Recordemos, principio de paralelismo de las formas. Si me quiero comer el pescado, pues necesito una ley que me modifique la competencia. ¿Sí? No me puedo comer el pescado de arriba. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno. Sí. No me quedó muy claro la diferencia de desconcentración y centralizado. Algo así era, ¿no? Y la centralización. Son figuras, digamos, de tipo contrapuestas. ¿Por qué? Porque en la centralización, la actividad administrativa se va a llevar adelante fundamentalmente por él o los órganos centrales. Estos órganos centrales se chupan esta facultad de decisión, de iniciativa, y van a coordinar toda la actividad estatal que está por debajo, ¿sí? Entonces, todos los órganos inferiores que pertenecen a la administración central no tienen como un marco para decidir algo diferente de lo que quiera el poder central, de resolver una cuestión diferente porque a la que le asigne el poder central, porque esta decisión la chupa él o los órganos centrales. Pensemos en los ministerios, ¿sí? En las cabezas ministeriales y todos los órganos inferiores que están debajo. No tienen ese movimiento que le podría dar, por ejemplo, el ordenamiento al caso de órganos desconcentrados, ¿sí? Que tienen posibilidad de decidir en el marco de las competencias desconcentradas. Pensemos en la descentralización. A la inversa, en la otra punta, en la otra esquina del ring, encontramos la descentralización administrativa, donde el ordenamiento, como le da en forma regular y permanente atribuciones a estos órganos, que van a actuar de manera separada al poder central, esa actividad administrativa se realiza por estos órganos con cierta independencia de la administración central, que no ejerce sobre ellos poder jerárquico, ¿sí? Acá hay una norma, una ley, que le va estableciendo el campo de acción específico de este órgano. Como les digo, piensen en el ente regulador de los servicios públicos, ¿sí? Es un verdadero satélite que funciona, no es algo extraño a la administración pública, no, de ninguna manera. Justamente está por eso sujeto al control del poder ejecutivo, pero tiene como vida propia, por así decirlo, independiente de la administración central. Por eso puede tomar sus propias decisiones y actuar en nombre y cuenta propia. En cambio, un órgano inferior en la administración central, no, porque toda la decisión está en la cabeza de los superiores de la administración centralizada. Entonces, no tienen margen de movimiento, que pueden tenerlo en gran medida en la administración descentralizada y un poquitito más, en menor intensidad en la administración desconcentrada. En la desconcentrada tienen un margen de movimiento menor que en la descentralizada, pero lo tienen. Ahora, en la centralizada el movimiento está en él o los órganos centrales, ¿sí? Ellos son los que absorben todas las decisiones. Por eso, digamos que el margen de actuación de los órganos inferiores de la administración centralizada tienen un margen de actuación, digamos, acotado en cuanto a iniciativa y decisión. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ver ahora en qué la última partecita, déjenme ver, de la bolilla, de lo que son las facultades regladas y las facultades discrecionales.
¿Qué son las facultades regladas? Las facultades regladas son aquellas donde, digamos, el ordenamiento jurídico viene a establecer, a predeterminar, digamos, la conducta que el funcionario debe seguir. ¿Esto qué significa? Que puede haber una ley o un reglamento donde viene a sustituir el criterio del órgano respecto de cómo tiene que actuar. Y entonces va a, digamos, predeterminar incluso lo que es más conveniente para el interés público. Acá el funcionario, el administrador, no va a tener, digamos, otro camino diferente más que obedecer lo que le dice la ley, independientemente de lo que piense, de su apreciación personal, si le gusta o no le gusta la decisión que tiene que adoptar. Por ejemplo, una vez cumplidos todos los requisitos para acceder a un carnet de conducir, ¿sí? Que le va a establecer la norma al administrador. Si cumplió todos los requisitos, pues tiene que entregar el carnet. No le puede decir, ay, mire, ¿sabe qué? La verdad, salió fiera en la foto. La foto no le favorece, así que yo opino que no sería bueno que le entregue el carnet. Supongamos. ¿Podría hacerlo? No. Otro ejemplo. Una vez cumplidos todos los requisitos para acceder a un beneficio jubilatorio, para acceder a una pensión, ¿podría el órgano persona, decir, negarse al otorgamiento del beneficio? No. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico, vuelvo a insistir, una ley, un reglamento, viene a decirle ya desde el vamos qué es lo que tiene que hacer, de qué manera lo tiene que hacer al órgano. Entonces se prescinde de su criterio personal. Ahora bien, pensemos de que hay distintas formas de, digamos, predeterminar esta conducta del órgano. Puede ser de manera directa, es decir, que la norma establezca en forma expresa o bien pueda surgir de ella de manera razonablemente implícita, en base al principio de ¿qué? De especialidad del órgano, aquello que puede hacer. Pensemos, por ejemplo, las normas de contrataciones, los estatutos de personal, pero a veces también tenemos una regulación indirecta, es decir, de manera indirecta se viene a fijar las condiciones bajo las cuales los administrados no pueden ser molestados en el ejercicio de sus derechos. A veces el cumplimiento de la actuación administrativa está regulado o está relacionado con reglas científicas. Entonces, cuando estas reglas científicas son claras, son claras, son generales, son uniformes, la administración no podría tomar una decisión que se aparte, ¿sí?, de estas reglas de la ciencia para adoptar una decisión diferente. ¿Por qué es importante la distinción de las facultades regladas y de las facultades discrecionales? ¿Por qué? Porque llegado el caso, llevado una situación ante un juicio en los tribunales, la forma en que un juez controla el cumplimiento o el ejercicio de facultades regladas y las discrecionales es diferente.
Porque en el caso de las facultades regladas, acuérdense, reglas, reglamento, lo asocian a norma. La revisión que puede hacer un juez es de tipo integral, o sea, tanto en la legitimidad como en la oportunidad de la decisión que se cuestione, pero siempre tenga en cuenta que no puede suplir a la administración, no puede reemplazar en la decisión que la administración hubiese tomado. O sea, podrá declararla nula, pero no tomar otra. Ahora, debemos tener en cuenta que es muy difícil, ¿sí?, que todos los aspectos de una determinada actividad administrativa estén 100% reglados. O sea, siempre hay algún resquicio donde la norma habilita la discrecionalidad del órgano o persona. Y acá encontramos a lo que son las facultades discrecionales. Es decir, la norma nos va a dar, le va a dar al órgano una libertad de acción o un segmento de libertad de acción y lo va a facultar para elegir entre uno u otro curso de acción, para tomar una decisión u otra, para actuar de una u otra manera, o directamente ni siquiera actuar, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un estatuto del personal, que va a establecer, por un lado, cuáles son las conductas que se consideran como una infracción administrativa para el personal, supongamos, de la salud pública, ¿sí? Paralelamente, este estatuto del personal establece cuáles son las sanciones que son pasibles en base a la intensidad o gravedad de la conducta que pueda haber asumido el personal de la salud. Entonces establecerá, por ejemplo, sanciones de apercibimiento, sanciones de suspensión, sanciones de cesantía, que es la exclusión de la administración pública, o incluso la exoneración, quiere decir que nunca puede reingresar a la administración. Eso en base, como les digo, a la gravedad de la conducta que se considera o a la infracción que se considera incumplida o violada por el personal que se esté investigando. Ahora supongamos que determinada conducta sea susceptible de una sanción de suspensión de 3 a 10 días, ¿sí? Entonces, la norma, en base a los antecedentes que tenga en el legajo el empleado, los eventuales supuestos que pueden, no sé, justificarle en alguna medida la conducta, es decir, en base a los hechos realmente probados del caso administrativo, habilita al funcionario aplicarle entre esos 3 a 10 días de suspensión. ¿Puede aplicarle 5? Sí. ¿Puede aplicarle 7 días de suspensión? Sí. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del margen de actuación reglado por la norma, pero a su vez en ejercicio de esa facultad discrecional que le habilita adoptar su propio criterio para incluso decir, no, la verdad, esta persona incurrió en un error admisible porque nunca le fue notificado el reglamento, por decir, de actuación de los médicos anestesistas. No sé, estoy inventando. Entonces, no le corresponde sanción alguna porque no incurrió en la violación a la normativa. Entonces, puede tomar un curso de acción u otro, puede decidir sancionarlo o no. ¿Cuáles son los límites de esta discrecionalidad?
Los límites están dados por 3 factores, fundamentalmente. La razonabilidad de la decisión adoptada, la no desviación del poder y la buena fe. ¿Qué es la razonabilidad? La razonabilidad se asocia esencialmente al principio de proporcionalidad, ¿sí?, de la medida adoptada, entre la medida y el fin perseguido por la norma. ¿Cuándo no va a haber razonabilidad? Por ejemplo, cuando se adopte una decisión que no encuentre fundamento en los hechos que se hayan investigado en el caso, que no encuentre correlato, vinculación con el derecho aplicable, si se funda en prueba que no exista, ¿sí?, o, como les decía, no haya esta necesaria responsabilidad entre medios y el fin perseguido. También no tiene que haber desviación del poder. ¿Y cuándo va a haber desviación del poder? Cuando el funcionario generalmente actúe por un fin no querido por el ordenamiento jurídico, por un fin personal, o por un fin que no sea el expresado en el acto de decisión. Y a su vez, tiene que haber buena fe. ¿Cuándo no va a haber buena fe? Cuando exista, cuando se acredite que se utilizaron artimañas para inducir engaño o error al administrado. ¿Cómo va a ser la revisión de un juez de este tipo del ejercicio de facultades discrecionales? Va a establecer, lo que va a buscar la revisión es si estos límites que yo les decía no fueron vulnerados. Pero volvamos a tener en cuenta que no existe actividad totalmente discrecional ni actividad totalmente reglada. Siempre es un mix, ¿sí?, en el ejercicio de la función administrativa. Cuando estamos en el ejercicio de facultades discrecionales, es fundamental ver la motivación de la decisión que se adopte. Son los llamados considerando. Los fundamentos de la decisión son lo que va a dar el soporte necesario para apuntar esta discrecionalidad, para poder saber si el ejercicio de esta facultad es razonable, ¿sí?, es de buena fe y no constituye una desviación de poder. Por eso es tan importante cuando se elaboran este tipo de instrumentos, los fundamentos. Esto se vuelca en las llamadas motivación del acto, que ya lo van a ver como elementos, y acá es lo que le va a dar soporte, como les decía, al ejercicio de estas facultades discrecionales. ¿Por qué? Porque si uno mira la norma dice, tienen que cumplirse tantos días para el procedimiento, dice que tiene que darle vista para que el empleado formule su descargo. ¿Se hizo? Sí se hizo. Tildo, es más fácil, digamos, el control de la parte reglada. Pero el corto de las facultades regladas, pero el control de la parte discrecional, del ejercicio de la facultad discrecional, va a apuntar a otro caracú, digamos, de la decisión, que va a estar dado en la motivación. Bueno, alguna consultita hasta aquí. A ver, ¿sí? ¿Tienen alguna inquietud? A ver, vamos a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Perfecto. A ver, ¿qué necesita que le repita? ¿Cuándo funciona la vocación? Ah, ya le contestaron. Qué grande. Bueno, no lo puedo subir a este archivo, a la plataforma, porque les cuento que la plataforma empezó a colapsar porque
porque tenían demasiada cantidad de datos, de videos, de no sé qué, de no sé cuánto, entonces nos borraron todo, ¿sí? De todas maneras, no se preocupen, el miércoles que viene yo les paso de nuevo el PowerPoint, le van sacando fotos, no sé, screen de pantalla, ustedes son los especialistas en esto, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo práctico, así entienden todas estas cuestiones. Bueno, ¿alguna consulta más? Profe, Sí, al material lo podría enviar por el chat, usted si quisiera. si lo puedo enviar como el chat. Bueno, ¿cómo se envía por el chat? Ahí cuando abre el chat le sale como un papelito doblado en la esquina, y ahí puede seleccionar el archivo y subirlo en el chat de acá de la conferencia. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Mira, el miércoles que viene vemos cómo me dan las coordenadas y lo subo entonces al chat, al PowerPoint, ¿eh? No hay ningún problema, Buenísimo, profe, ¿sí? gracias. Bueno, el práctico, no, el práctico no es con nota. El práctico es para que entiendan la bolilla, el práctico es para que nos divirtamos entre todos, ¿sí? Entendiendo lo que es la organización administrativa, ¿sí? No es un práctico que lo tienen que desarrollar, ¿no? Es que nosotros vamos a trabajar en ese tiempo, sobre todo para entender los conceptos, y lo vamos a tratar de hacer lo más divertido posible. Así que no es con nota, es para la comprensión de cada texto. Lo que pasa es que los prácticos van variando de acuerdo a cada docente. Bueno, esto es la libertad de cátedra, ¿no? A cada docente, que es lo que les haya preparado, a la disponibilidad de tiempo, en base, si tenemos algún examen ese día, actividades paralelas, porque bueno, nos estamos dividiendo, ya vienen incluso exámenes, entonces muchos estamos dando clases, otros están tomando parcial, otros, bueno, todo eso. Entonces, bueno, no se preocupen. Bueno, chicos, los dejamos la clase 10 minutitos antes, terminamos. Nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere, y tenemos buena señal de internet, ¿sí? Bueno. Gracias, profe.